Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Mientras os vais conectando, voy a ver si se me escucha bien. Yo creo que sí, que no hay ningún problema con el sonido. Imagino que se escucha como siempre. Y bueno, deciros que bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo episodio de Innovajón Festival, la, el Festival de Innovación en Casa. Deciros ya que desde hace varios meses, desde marzo aproximadamente, comenzamos a hacer este tipo de conexiones en directo en nuestro perfil de Instagram. Conexiones tipo entrevistas en las que intentamos conectar con diferentes personas referentes en proyectos innovadores, pues para que todos vayamos conociendo un poco otras alternativas y otros proyectos e ideas del ecosistema fintech, innovador y emprendedor, siempre desde nuestra casa, desde BVA Open Innovation. Hoy traemos una particularidad y es que hoy no vamos a entrevistar a una persona que viene de una startup, sino que vamos a entrevistar, vamos a tener una charla con alguien de la casa. Vamos a hablar con Ancho López, responsable de diseño en BBVA. Creo que ya está por aquí en el directo viéndonos, creo que nos ha saludado. Nos aparecerá por aquí en algún momento. Como bien os decía, Ancho López es el responsable de diseño de BBVA y mira, aquí le tenemos. Muy buenas, Ancho. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias lo primero por venir aquí, por acceder a esta entrevista con nosotros desde Open Innovation. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de conocer un poco, pues eso, sobre todo tu función, porque ahora mismo el diseño es una cosa que se está pidiendo mucho, estamos viéndolo continuamente, sobre todo en redes sociales, en el panorama digital, que es de las cosas que aún sigue manteniéndose un poco a pesar de esta crisis del coronavirus, pero principalmente el diseño ha sido una de las armas principales que han llevado a empresas desde su nacimiento hasta lo que son ahora, les han llevado por el camino, vamos, por el mejor camino, han sido capaces de evolucionar gracias a un gran diseño. Lo primero que quería hacer es, obviamente, presentarte, Ancho, y bueno, que creo que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tus funciones como responsable de diseño en BBVA. Vale. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Muchas gracias también por invitarme. Yo estoy encantado de compartir, no sé si a veces demasiado, porque en BBVA compartimos un montón de cosas y estamos especialmente en diseño, siempre estamos invitando a otros como también hacéis vosotros, nosotros más en el ámbito de la comunidad de diseño y también como solemos pedir a los demás que ayudan y que comparten, pues cuando nos dais la oportunidad de compartir, pues también nos prestamos para compartir y expandir horizontes. Brevemente, cuento a qué me dedico. Pues yo soy responsable de estrategia en la disciplina de diseño de BVA, nuestra estructura Agile está organizada por disciplinas. Las disciplinas cada una nos encargamos de diferentes funciones. En nuestro caso es de una capacidad de la organización como el diseño y básicamente pues en diseño estamos muy centrados, aunque hacemos varias cosas, porque incluso tenemos algún proyecto de colaboración con el área de innovación, con Open Innovation y demás, y con proyectos de las startups, pero principalmente nuestra función se adscribe al ámbito de lo digital, ¿no? De la experiencia de usuario, tanto en dispositivos móviles principalmente como en los canales web. Pero no solo, también colaboramos en otros dominios y en eso lo hacemos para clientes de empresas y clientes particulares, pero también colaboramos con otras áreas de la organización, como talento y cultura o con los propios, pues algún proyecto de ingeniería o con algún proyecto también de CIB, de Corporate Investment Banking. Y dentro de eso, pues voy a contar un poco mi background para también que la gente me ponga en contexto, que no sea como una presentación súper corporativa. Entonces, pues yo entré a BBVA, no entré como responsable de la disciplina ni como responsable de estrategia, entré como diseñador de servicios. Luego tendremos ocasión de hablar más de perfiles y demás.
pero ese fue mi rol inicial y lo que nos encargamos un poco los diseñadores de servicios es pues a tener la foto de la perspectiva del cliente teniendo en cuenta todas sus interacciones, ¿no? Con una marca o con una empresa. Desde los puntos de contacto digitales de los que os hablaba antes a los propios puntos de contacto físico, ¿no? Por ejemplo, habrá quien se esté conectando ahora y está viendo un punto de contacto de BVA, ¿no? Y quizás yo empiece a contar aquí de un proyecto que hemos hecho y descubra que tenemos esa funcionalidad en BVA y eso le lleve a la funcionalidad. Y sería una manera singular, pero no muy extraña, de iniciar un journey y de descubrir un proyecto, ¿no? Pues lo que tratamos los diseñadores de servicios es de mapear estas experiencias de cliente en un sentido amplio, ¿no? Y esto también incluye, en nuestro caso, que es una organización con mucha historia, pues los puntos de contacto tradicionales, ¿no? Como las sucursales, etcétera, las comunicaciones que se hacen y demás. Entonces, los diseñadores de servicio pensamos un poco en todo esto. Claro, efectivamente. Y es que, bueno, yendo un poco a lo que sería el título, ¿no? Que imagino que la gente ha entrado para ver un poco cómo es el diseño y sobre todo que nos expliques, siendo responsable de diseño en BVA, que es un cargo bastante importante. Sobre todo, mucha gente verá que BVA tiene un diseño bastante peculiar, un diseño que comenzó hace bastantes años, hace 5 más o menos, que se cambió un poco la dinámica y ha empezado a ser un referente, vamos, por no decir muchas veces el número uno en banca, que muchos modelos incluso han copiado porque el diseño ha sido pues como una piedra angular en el que se ha movido un poco toda esta estructura. ¿Nos puedes un poco explicar en cómo se caracteriza, ¿no? este diseño en BBVA, ¿no? Cómo empezó esta idea? Más o menos para poner alguna referencia. También he visto que hay alguna pregunta. Luego seguramente respondremos a las preguntas que nos veis haciendo o seguramente en la entrevista seguramente la podamos resolver en el propio directo. Pero seguramente si no, al final contestaremos a todas las preguntas que tengáis. Venga, voy a ir súper rápido porque las preguntas son muy interesantes, seguramente. Entonces, y para darle oportunidad a la gente a participar. BBVA, pues empezamos en diseño. BBVA es una empresa con una historia súper larga, 160 años, una empresa muy grande, etcétera. Desde el finales de los 90, a principios de los 2000, hizo una apuesta fuerte por este territorio tan común de la transformación digital, etcétera, y hizo una fuerte apuesta tecnológica y de cambio. Pero no, y durante, pues desde los principios de los 2008, 2010, se empezó a construir un equipo, ¿no? Como para ya tener necesidades de dar resolución a problemas, se empezó a tener un pequeño equipo de diseño para dar respuesta a la relación con proveedores, para resolver el diseño como capacidad. O sea, necesito una app, en aquel momento necesito una web, necesito tener un transaccional web, pues contrato diseñadores y contrato agencias. Los diseñadores internos van a llevar la relación con las agencias. Y eso se mantuvo así durante bastante tiempo, hasta 2015 más o menos, que se monta el equipo de diseño actual. El hito clave fue, por un lado, entender que el diseño era una capacidad estratégica, o sea, que el diseño podía aportar mucho en la capa esta de relación entre los clientes y la tecnología, que el banco ya venía apostando por la tecnología, y entonces se monta un equipo. El equipo, y esto es clave para los que quizás nos ven desde el punto de vista de la startup, se monta con perfiles variados, ¿no? De repente, pues deja de ser un equipo más de operaciones, de gestionar la relación con proveedores de diseño y empieza a incorporarse diseñadores de servicios como yo, diseñadores de interacción, diseñadores visuales. En el equipo de España, que estaba más encargado de pues, diseñadores front-end, que pudieran programar cosas y traducir esos diseños a código, etcétera. Entonces, y sobre todo investigadores para el diseño, que ya había en la casa alguno, pero que de repente se monta un equipo de investigación que permitía pues, abordar muchos test, validaciones, exploraciones, etcétera, de manera interna. Y esto fue clave, ¿no? Montar el equipo.
Y luego poco a poco, ¿no? O sea, hicimos un escalado, fuimos creciendo, mejorando en cosas. Pues primero había que hacer mucha divulgación, ¿no? De lo que podíamos hacer los diseñadores dentro de la casa. Para eso hicimos un programa de transformación que consistía en formar en metodologías de diseño a un montón de empleados para que tuvieran una percepción más allá de que el diseño no solo es qué pinta tienen las cosas, sino cómo funcionan, entender las necesidades de los clientes, entender los contextos en los que se producen, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos ahí un proceso de divulgación interno y de formación interno muy importante para dar a conocer esto y para poder trabajar. Era un poco también para el propio interés del equipo, ¿no? Para poder trabajar mejor. Y luego ya, pues una vez que la gente fue conociendo esto, pues fuimos dando pasos, ¿no? Primero, pues hicimos una primera adaptación visual, se cambió la identidad de marca, no el cambio de marca grande, sino el estilo visual, ¿no? Y este estilo visual abandonó el legado más tradicional de BVA, de banca tradicional, y apostó por la presencia digital, ¿no? Y era un lenguaje muy pensado para el móvil principalmente y, bueno, sigue siendo el lenguaje que tenemos hoy una evolución de ese que se inició en aquel momento. Y pues ahí, empezando a trabajar en proyectos estratégicos, viendo que apostando por diseños, rediseños de la app de España, rediseños de introducción de funcionalidades nuevas en las que el equipo había participado en la conceptualización, pues de repente gana mucho peso el diseño en la organización, pero sobre todo por demostrar que los resultados funcionaban y que haciendo las cosas con esta perspectiva se conseguían buenos resultados de negocio. Claro, no, la verdad es que obviamente el diseño abarca muchísimas ramas y sobre todo aquí en BVA el diseño se ha basado, vamos, prácticamente en lo que ahora mismo vemos como la imagen corporativa, tanto en aplicación, en web, en cualquier tipo que vemos, en cualquier momento que vemos BVA, vemos diseño, vemos algo distinto, algo que diferencia a BVA de otros bancos. Así que la verdad es que, vamos, es súper adecuado esto, pero también me gustaría preguntarte sobre todo ¿a qué consideras diseño? ¿A qué podríamos considerar diseño? Porque diseño abarca muchísimas definiciones. No puede ser la persona que pinta, la persona que programa, pero ¿qué es para ti el diseño? Pues yo creo que el enfoque que seguimos en el equipo de diseño es el de entender las necesidades de las personas, identificar dónde puede haber valor para nuestros usuarios, que pueden ser clientes o no clientes, porque hacemos cosas que tienen alcance más allá de los clientes. Siguiendo unas metodologías determinadas, pues tratar de, a estas identificaciones de necesidades que tenemos, tratar de darles una respuesta. Y esa respuesta, pues, no me gusta que sea resolución de problemas, porque muchas veces se habla del diseño como herramienta de resolución de problemas. Yo creo que es una herramienta de resolución de problemas, pero no me gustaría quedarme o decir ahora que el diseño solo resuelve problemas, porque también es una manera de hacer exploraciones, de abrir nuevas oportunidades, de muchas otras cosas, ¿no? Pero básicamente es un vínculo entre las personas y sus necesidades y lo que la organización puede ofrecerles, ¿no? Y dentro de ese espectro es donde nos movemos. Si eso implica, pues, repensar cómo es el modelo de relación, pues vamos a estar ayudando a los compañeros de negocio y de tecnología a repensar el modelo de relación. Si eso implica que diseñar es, pues, resolver un problema de comprensión en una interfaz, pues vamos a hacer eso, ¿no? Es adaptarse un poco con foco en las personas a cambiar, ¿no? Y sobre todo nuestra capacidad va en mitigar incertidumbre, ¿no? O sea, la capacidad de prototipar algo, de hacer pruebas y de no tener tiempos de desarrollo muy largos en los que hagas una inversión muy fuerte y de repente no funcione lo que estás planteando. Claro, porque, por ejemplo, aquí tenemos un público muy centrado sobre todo en empezar un nuevo negocio, en emprender, en tener su startup, que imagino que es lo que querrán saber un poco y lo que están llevando a cabo. ¿Qué consejos le podrías dar, ¿no? ¿Cómo podría abordar una startup este tema del diseño? Bueno, lo primero de todo es que antes de, por ejemplo, de trabajar con un diseñador o contratar a un diseñador, que vean lo que ese diseñador les puede aportar, ¿no? Y sobre todo,
o diseñador o diseñadora, o equipo de diseño, o consultora o agencia, porque depende del nivel de financiación de la startup o de su estado de madurez, pues se van a poder encontrar a abordar el diseño de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero sobre todo que entiendan lo que les puede aportar, ¿no? Desde que el diseño no solo les va a resolver su imagen o no solo les va a resolver un problema de interfaz con sus potenciales clientes o sus potenciales usuarios, sino que el diseño les puede ayudar pues a desentramar problemas complicados o les puede ayudar a explorar nuevas oportunidades a través de metodologías diferentes, o les puede ayudar a integrar una visión más completa, ¿no? Lo típico de pues inversores, ¿no? Que dan feedback sobre cómo tiene que evolucionar una startup o demás para seguir creciendo, para mejorar o para evolucionar. Pues este tipo de conversaciones de integración, por ejemplo, es una cosa que un diseñador de servicios, por ejemplo, puede ayudar a hacer una organización, ¿no? Y quizás muchas veces en la startup lo primero que se pone, sesiones de trabajo de co-creación, etcétera. Muchas veces en una startup puede parecer que el foco está en voy a resolver mi interfaz y ya lo voy a tener hecho, ¿no? O la identidad, que puede ser, muchas startups también empiezan por definir su identidad y la proyección de marca, etcétera. Pero muchas veces el problema no empieza ahí. Claro, a lo mejor lo que tenemos que hacer primero es saber a dónde vamos a ir, qué queremos hacer, y a partir de aquí ya buscar un poco el perfil de diseñador que estamos buscando o el diseño que queremos. Es decir, no crear por crear, sino tener primero un planteamiento y a partir de aquí ya pues hacer el camino y hacerlo de la mejor manera posible, seguramente. Porque sí que vemos ahora mismo vemos muchas, tanto startups, empresas, cualquier tipo de entidad que tiene una web bastante bien diseñada, por ejemplo, aplicaciones que llaman bastante la atención, ¿no? ¿Qué ventajas ves en una empresa que tiene una web bien diseñada y que se preocupa por la imagen y otras que no tanto, ¿no? ¿Qué ventajas verías un poco en empresas que sí y en empresas que no se dedican tanto a esto? Claro, ahí mi punto es, yo creo que ahora mismo, tal y como está la competencia y la cantidad de soluciones que abordan una misma necesidad o que tratan de atacar a un mismo punto de valor, creo que el diseño es diferencial en el sentido de que pues ayuda a transmitir mayor proximidad, mayor facilidad de uso, mayor eficiencia al final, porque no tener que estar reinventando constantemente lo que haces te ayuda a dar respuesta a las necesidades de tus usuarios más rápido, no tener que estar siempre repensando o siempre empezando de cero. Te puede ayudar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero, y más allá de la identidad, yo creo que esto es como cuando tienes 5 bares seguidos en una calle, el que te tiene mejor pinta o el que tiene un ambiente más agradable en función de tu propio criterio, que no todo el mundo tiene que ser el mismo, pues eso es lo que hace bien el diseño, ¿no? Entender cómo son los usuarios de algo y materializar una respuesta que encaje con ellos, ¿no? Y yo creo que esa es la magia, ¿no? Y como cualquier otro producto, si tienes donde comparar, al final te vas a ir con el que más afinidad genere contigo, ¿no? Por supuesto, el que funcione corriente, dando por supuesto que todo lo demás es igual. Pero sí, esto es muy importante. Claro, efectivamente, el ejemplo que acabas de dar del bar me parece maravilloso. Es decir, tú al final somos muy de ir a bares y en el momento en el que vemos un bar que tiene buena pinta, entramos. Y puede haber 5 en la misma calle que siempre vamos a entrar en el que de primeras nos va a dar una mejor sensación, pues que tenga un cartel luminoso, que parece que sea limpio, que el ambiente sea bueno. Y yo creo que también esto puede ser lo mismo al entrar en una aplicación o en entrar en una empresa o intentar ver una web, ¿no? Porque ahora metiéndonos un poco en el tema más digital, más empresaria, startup, ¿qué ejemplo nos podrías poner de alguna empresa, ¿no? Que se ha dado a conocer gracias a un gran diseño? Vamos, una que se ha centrado principalmente en el diseño y que a partir de aquí ya la conocemos todos y se ha convertido en un gigante. Pues a mí siempre me gusta mencionar el caso de Airbnb, por ejemplo, porque uno de los fundadores es diseñador y aparte
aunque no es la manera típica, o sea, no es la manera ortodoxa de resolver un problema de diseño, pero sí es una manera habitual, que es, pues eran gente de San Francisco, en San Francisco los alquileres son muy caros, etcétera, y de repente pues tenían una habitación vacía y querían ver cómo sacar dinero a esa habitación, ¿no? De un problema personal empezaron a explorar cómo podrían montar una plataforma que les ayudara a poner esos espacios, y ahora hay un montón, o sea, y esto abrió una infinidad de modelos de negocio, que es de repente tener algo que es un pasivo, que lo tienes ahí, que está, y de repente pues ahora hay alquileres de coche siguiendo este modelo, hay, o sea, tienes el coche parado, tal, BlaBlaCar incluso es lo mismo, tienes que hacer un trayecto y lo pones a disposición de usuarios y de repente se te suban a tu viaje y tú recibes un dinero que tendrías que hacer el viaje igual, ¿no? Pues un poco Airbnb fue esto, ¿no? Y el diseño sobre todo le ayudó a... Y aunque ya te digo que fue en primera persona, porque lo que hicieron fue abordar el problema desde su punto de vista, desarrollaron la plataforma, etcétera, tampoco fueron ellos muy ortodoxos en el proceso de diseño, y entonces de repente tenían que hacer un viaje a Europa y trataron de usar su propia plataforma para pagar, o sea, para buscar un alojamiento para ellos en, no sé dónde tenían que ir, Alemania creo, y en Berlín, buscar un apartamento y quedarse allí. Entonces, al hacer esa exploración, esa comprensión en primera persona de lo que hablaba antes, de la investigación con usuarios, que ellos la hicieron por ellos mismos, se dieron cuenta de que la plataforma que habían construido no resolvía los problemas difíciles de verdad, que era pues llegas a Alemania desde San Francisco, no tienes euros para pagar a la persona en directo, claro. Tienes un montón de incertidumbre, no sabes dónde conseguir, y de repente, haciendo el uso, se dieron cuenta de que la clave de Airbnb estaba en el modelo de pagos, ¿no? Y de repente Airbnb cambió de ser una plataforma que te ofrecía pasivos o habitaciones o lo que quieras, ahora ha evolucionado muchísimo, os estoy hablando del origen, para convertirse en una plataforma principalmente en una plataforma de pagos en la que pones a disposición, y Airbnb en lo único que intermedia es en poner en contacto a huéspedes y anfitriones y gestionarte el pago. Pero hasta que no hicieron la exploración, hasta que no mapearon el journey, hasta que no se encontraron las dificultades, no les servía de nada, ¿no? Y luego hicieron todo un modelo alrededor de esto. Son muy punteros en cómo abordan el diseño, en cómo lo trabajan, en cómo están completamente editando diseños en tiempo real. A mí me parece un ejemplo muy bueno de eso, de comprender las necesidades, de ver las dificultades y, en base a eso, evolucionar un modelo. Claro, y es que Airbnb ahora mismo es un gigante, ¿no? Tanto de alquileres de apartamentos, sobre todo por eso, porque vieron dónde había una necesidad, donde los precios eran muy altos y intentaron buscar, pues tengo un pasivo, tengo una casa, tengo una vivienda, mi segunda vivienda a lo mejor, pues quiero ganar un dinero con ella, y al final vieron la oportunidad y no solamente eso, sino que desde primera persona ellos intentaron utilizarla y se dieron cuenta de que necesitaban pues evolucionar. Es decir, que esta evolución del diseño también lo vieron ellos un poco desde primera mano, que es un poco lo que estamos buscando. Es decir, que la persona evolucione este diseño a partir de su visión, su camino, el camino que tiene que seguir la aplicación. Entonces, bueno, hablando un poco de conectar, ¿no? con personas, con clientes, ¿cómo se puede conectar pues con las personas, con clientes, sobre todo ahora que estamos en BBVA, en el banco, con el diseño? ¿Cómo crees que se puede conectar? Pues de muchas maneras. O sea, el diseño puede servir. A mí me gusta siempre, por ejemplo, si estamos en una fase, poniéndome en los pies de alguien que está en modo startup, te sirve para validar una idea sin tener que hacer un gran esfuerzo de desarrollo. Quiero decir, si en lugar de hacer todo tu back office, toda la plataforma que necesitas para hacer algo, lo que haces es hacer un prototipo con más o menos funcionalidad, con más o menos fidelidad al resultado final, en función del momento de exploración en el que te encuentres, y sales rápido a hablar con potenciales clientes. Y aquí esto es muy importante. Esto casi que, aunque nos queda ya poquito para acabar y tal, pero es muy importante que los clientes sean verdaderos. O sea, que muchas veces hacemos estas exploraciones con usuarios y se lo preguntamos a nuestra familia, a nuestros colegas,
al vecino, a gente que realmente no va a querer darnos, o sea, no va a querer que por mera adaptación social van a tratar de ser complacientes con nosotros porque ven el esfuerzo que le estamos poniendo a algo y es en plan, qué bien lo haces, no sé, en lugar de enfrentarse a la realidad de clientes o potenciales clientes que estarían dispuestos o no a usar tu servicio, ¿no? Siempre aquí invita a todo el mundo a que vaya realmente a explorar las cosas con gente que sean extraños y que además tengan esa necesidad, no extraños porque no los conozcas de nada, sino que estén buscando algo así y que la solución que les estás planteando pueda ser una resolución a uno de sus problemas. Claro, la verdad es que sí, llegados a este punto, pues vamos a intentar un poco intentar pues dar una solución, ¿no? A las personas que nos están escuchando sobre todo, porque a la hora de buscar un diseñador para comenzar un nuevo proceso, como hemos explicado, hay varios tipos de diseñadores, varios tipos de formas en las que podemos al coger el diseño y a partir de ahí crear y hacer el camino de nuestra empresa, pero ¿qué funciones o qué especificaciones podríamos pedir a un diseñador que comienza un nuevo proyecto? Pues yo creo que, o sea, a un diseñador en general, o sea, yo le pediría que sea una persona, abierta, o sea, que tenga la capacidad de ponerse en abordar un problema desde diferentes puntos de vista, que muchas veces hay como una imagen predefinida, ¿no? Como que los diseñadores son los que dan forma y lo dan a su manera, ¿no? O sea, esto es un legado del diseño más tradicional, ¿no? Y de una época concreta del diseño en que estaba muy vinculado a la autoría, ¿no? Yo creo que un buen diseño es un diseñador que se adapta al contexto, que se adapta a la empresa en la que está haciendo, para la que está haciendo su trabajo, que se adapta al público al que se dirige y demás. Y luego también muy importante, la curiosidad, ¿no? Que sea una persona curiosa, ¿no? Que quiera explorar cosas, que sea propositiva, que sea proactiva, que tenga inquietud, ¿no? En ver pues, diferentes tecnologías, diferentes formas de abordar y demás. Y que luego que no tenga problema para mí es muy importante que no tenga problema en pues, la gestión de la incertidumbre, de entender que esto es un proceso de aprendizaje, que el diseño sirve para explorar algo y para aprender y que luego también gestione bien el feedback, porque muchas veces pues, va a tocar que muchos diseñadores son como muy cerrados en cuanto no en BVA, pero en general, hablo de la comunidad de diseño en general. Cerrados en este sentido, ¿no? A no recibir feedback o a no estar abiertos a las críticas. Yo creo que hay que estar abiertos a las críticas, sobre todo cuando estás haciendo algo, pues eso, que quieres mejorar y que quieres evolucionar constantemente, ¿no? Que yo creo que es el caso de una startup, hasta que deja de ser una startup, te pasas la vida evolucionando tu producto. Incluso las empresas grandes ahora estamos en lo mismo, o sea, no te queda otra porque el mundo cambia muy rápido, ¿no? Y entonces tienes que estar siempre con ese mindset de evolución. Bueno, y además se ve que el cambio es inminente, que las empresas cambian continuamente, sobre todo ahora que es que hace varios años nos hemos metido en la época digital y todo se ha tenido que volver a cambiar. Como bien has dicho, BBVA empezó hace muchísimos años y hasta hace 10 años, por así decirlo, ha hecho algo distinto en el mundo del diseño y por eso ahora mismo BBVA destaca bastante entre las aplicaciones, entre las web más, vamos a decirlas, modernas, ¿no? O que más vistosas pueden llegar a ser gracias a este diseño. Aprovechando, voy a ver si podemos contestar a la pregunta que nos ha hecho una persona que nos ha hecho una preguntita, que es ¿qué tecnología usamos en el desarrollo en el desarrollo móviles? ¿Qué tecnología en qué sentido? ¿Qué tecnología? Claro, la ha dejado la pregunta un poco en el aire. Es ¿qué tecnología usan en el desarrollo de móviles? O sea, yo hablo de diseño. O sea, voy a hablar de lo que usamos en diseño, no de las plataformas, no en lo que está programado o tal, porque como soy de diseño no voy a hablar por lo que hacen otros compis, aunque podría, porque usamos diferentes tecnologías, de hecho. O sea, voy a decir solo que se usan tecnologías distintas en función de los países y que ahora estamos haciendo un proceso de transición tecnológica en ese sentido.
Pero de diseño, pues nosotros trabajamos con herramientas de diseño, trabajamos con Sketch para toda la parte de conceptual, o sea, para la parte de diseño de flujos y diseño de interfaz de usuario y demás, y usamos InVision para construir prototipos que nos sirven para testar las ideas con los clientes. Yo creo que luego usamos también otras herramientas para conceptualizar, que también hablaba antes de la importancia, pues eso, pues utilizamos también de InVision la herramienta Freehand para conceptualizar, por ejemplo, mapear experiencias de usuario o hacer sesiones de co-creación con stakeholders, etcétera. Estas, así por destacar, 3 herramientas que usamos mucho en diseño, estas son las que usamos. Espero que a la persona le haya solucionado la duda. Seguro que sí, porque si estamos hablando de diseño, me imagino que habrá preguntado sobre todo por estas herramientas que se utilizan en diseño. Antes de terminar, también quiero preguntar al público si tiene alguna otra pregunta, porque vamos a ir ahora mismo con la última pregunta que también va un poco dirigida a ellos, que es que ¿qué consejos le podríamos dar a un diseñador ahora que está empezando? ¿Qué consejos, qué tips le podríamos dar a un diseñador que ahora mismo dice, voy a empezar a mi nueva startup? ¿Qué 3, 4 consejos le podríamos dar? Primero, que traten de, o sea, voy a ir a algo muy conceptual. Primero, que traten de identificar un espacio en el que, como hay muchísimas soluciones ya existentes para respuestas de necesidades de clientes, que traten de buscar un espacio para aportar valor, ¿no? Que resuelvan una necesidad y que esa necesidad sea una necesidad humana muy específica. Una vez que tengan identificada esa necesidad, que la exploren, ¿no? Que exploren en profundidad, cómo poder aportar esto de diferentes maneras, ¿no? Y aquí invito a que hagan exploraciones más profundas con personas reales, que hagan entrevistas. Y no me refiero tanto a resultados cuantitativos, ¿no? No solo cuestionarios, encuestas, que estamos muy acostumbrados a los ratings, a dar estrellitas, a dar si esto me gusta o no me gusta. No, me refiero a tener conversaciones con personas que vayan a juzgar eso, ¿no? Y que hagan exploraciones profundas en este sentido. Y luego que prueben muchas hipótesis, ¿no? A mí me gusta mucho el enfoque, ¿no? De quizás también tengo una idea, voy a hacer un prototipo rápido y voy a testarla, ¿no? Y sobre todo, y esto en cuanto a manera de trabajar, y a mí me gusta también pensar en muchas veces, o sea, que no tengas miedo a cambiar el modelo, ¿no? O sea, que cambies de modelo si no te ha funcionado una cosa, que sigas explorando, porque quizás esa idea con esa forma no era interesante o no encaja con el mercado o no encaja con tus usuarios, pero si le sigues dando vueltas vas a poder llegar, ¿no? Y ahí es lo que hablaba de plantear otras hipótesis distintas, otros enfoques, ponerse en la mirada de otros, etcétera. Y que exploren cosas, que tampoco hace falta una gran infraestructura. Quiero decir que muchas veces, tanto a los diseñadores que están pensando en trabajar en una startup, como a los que, si estás pensando en trabajar en una startup, que no esperen a que les den el trabajo para hacer algo. Quiero decir que el diseño es suficientemente flexible y ágil como para que puedas probar las cosas por ti mismo, ¿no? Y que quizás eso te abra la puerta de entrar en una startup un poco más evolucionada en la que puedes aportar. Pero será mucho de valor que hayas experimentado tu propio proceso de emprendimiento o tu propio proceso de conceptualización, ¿no? Que yo creo que tiene mucho valor. Muchas veces hablamos de que no tenemos la oportunidad de hacer algo, etcétera. Nos las podemos inventar, ¿no? Incluso podemos replantear cosas que ya existen. Pues mira, con estos consejos que has dado y estos tips para ser un buen diseñador, ha surgido otra duda de un usuario que nos pregunta qué es lo que más se valora en un diseñador. Y te preguntan a ti como experto en particular, es decir, ¿tú qué valorarías más o qué es lo que más valoras de un diseñador? Yo valoro especialmente, y eso es una cosa, aparte lo hacemos porque en los programas que tenemos de contratación en BVA o de desarrollo de talento joven, lo que valoramos mucho es, por un lado, o sea, hay como 3 cosas como muy importantes, ¿no?
por un lado, esta empatía con los usuarios, ¿no? Esta capacidad de que lo que haces no sea basado en tu yo como diseñador, sino en lo que haces para otras personas. Luego, la curiosidad. Yo creo que es muy importante esa curiosidad, ¿no? Estar siempre activo, siempre queriendo aprender. O sea, no dejar nunca de aprender, siempre estar en constante evolución, no solo de la idea, sino de los conocimientos previos que tienes. No importa lo que hayas conseguido, los premios que tienes. O sea, para nosotros en BVA es un reto. O sea, a pesar del reconocimiento que tenemos, ser capaces de seguir proponiendo cosas nuevas, ser capaces de decir, esto aún lo podemos mejorar, aquí podemos probar una cosa nueva que no se ha probado, etcétera. Y luego, también, pues un poco ¿no? ser humildes, ¿no? Porque ser humilde yo creo que te lleva a ser creativo, ¿no? A entender que hay mucho más allá del universo que conoces, ¿no? Y esta combinación de cosas yo creo que da un buen perfil. Y como veis, no tiene nada que ver con ninguna herramienta ni con nada, sino con la forma de pensar. Claro, efectivamente, al final pensamos siempre que diseño es saber utilizar herramientas, saber crear o saber, pero no, al final todo viene un poco de las ganas que tenga una persona de aprender, de lo que es capaz de albergar en su mente y sobre todo lo que es capaz de expresar, porque al final lo que acabas de decir, tanto la humildad como los valores que puede tener una persona a la hora de intentar, pues, irse de un lado a otro continuamente para crear, creo que es lo más importante. Creo que a mí ya no se me escapa ninguna pregunta. Parece que no hay tampoco ninguna pregunta ahora mismo entre los usuarios que están en el chat. Así que, Ancho, decirte que pues, muchísimas gracias por haber estado aquí, por enseñarnos un poco más sobre ese diseño que estás haciendo y sobre todo qué consejo le estás dando a la gente para gente de aquí de Open Innovation, para esa creación de startups o emprendedores que a lo mejor quieren montar su primer negocio o que ya están trabajando, pero también quieren un poco, a lo mejor, andar un poco sobre ese tema de diseño. Creo que hablo en el nombre de todos en el que doy las gracias porque la verdad es que ha sido todo muy interesante y bueno, en cualquier cosa que necesites sabes que estamos por aquí, así que Ancho, muchísimas gracias. Cualquier cosilla que nos tengas que comentar, las puertas están abiertas. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos por atender y por las preguntas que han sido muy, muy interesantes. Perfecto, pues bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo Innova Home Festival. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos aparecerá por aquí en algún momento. Como bien os decía, Ancho López es el responsable de diseño de VA y mira, aquí le tenemos. Muy buenas, Ancho. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias lo primero por venir aquí, por acceder a esta entrevista con nosotros desde Open Innovation. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de conocer un poco, pues eso, sobre todo tu función, porque ahora mismo el diseño es una cosa que se está pidiendo mucho, estamos viéndolo continuamente, sobre todo en redes sociales, en el panorama digital, que es de las cosas que aún sigue manteniéndose un poco a pesar de esta crisis del coronavirus, pero principalmente el diseño ha sido una de las armas principales que han llevado a empresas desde su nacimiento hasta lo que son ahora, les han llevado por el camino, vamos, por el mejor camino, han sido capaces de evolucionar gracias a un gran diseño. Lo primero que quería hacer es, obviamente, presentarte, Ancho, y bueno, creo que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tus funciones como responsable de diseño en BBVA. Vale. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Muchas gracias también por invitarme. Yo estoy encantado de compartir, no sé si a veces demasiado, porque en BBVA compartimos un montón de cosas y estamos especialmente en diseño, siempre estamos invitando a otros como también hacéis vosotros, nosotros más en el ámbito de la comunidad de diseño y también como solemos pedir a los demás que ayudan y que comparten, pues cuando nos dais la oportunidad de compartir, pues también nos prestamos para compartir y expandir horizontes. Brevemente, cuento a qué me dedico. Pues yo soy responsable de estrategia en la disciplina de diseño de BVA, que nuestra estructura Agile está organizada por
por disciplinas. Las disciplinas cada una nos encargamos de diferentes funciones. En nuestro caso es de una capacidad de la organización como el diseño. Y básicamente, pues en diseño estamos muy centrados, aunque hacemos varias cosas, porque incluso tenemos algún proyecto de colaboración con el área de innovación, con Open Innovation y demás, y con proyectos de las startups, pero principalmente nuestra función se adscribe al ámbito de lo digital, ¿no? De la experiencia de usuario, tanto en dispositivos móviles principalmente como en los canales web. Pero no solo, también colaboramos en otros dominios y en eso lo hacemos para clientes de empresas y clientes particulares, pero también colaboramos con otras áreas de la organización, como talento y cultura o con los propios, pues algún proyecto de ingeniería o con algún proyecto también de CIB, de Corporate Investment Banking. Y dentro de eso, pues voy a contar un poco mi background para también que la gente me ponga en contexto, que no sea como una presentación súper corporativa. Entonces, pues yo entré a BBVA, no entré como responsable de la disciplina ni como responsable de estrategia, entré como diseñador de servicios. Luego tendremos ocasión de hablar más de perfiles y demás, pero ese fue mi rol inicial y lo que nos encargamos un poco los diseñadores de servicios es pues a tener la foto de la perspectiva del cliente teniendo en cuenta todas sus interacciones, ¿no? Con una marca o con una empresa. Desde los puntos de contacto digitales de los que os hablaba antes a los propios puntos de contacto físico, ¿no? Por ejemplo, habrá quien se esté conectando ahora y está viendo un punto de contacto de BBVA, ¿no? Y quizás yo empiece a contar aquí de un proyecto que hemos hecho y descubra que tenemos esa funcionalidad en BBVA y eso le lleve a la funcionalidad. Y sería una manera singular, pero no muy extraña, de iniciar un journey y de descubrir un proyecto, ¿no? Pues lo que tratamos los diseñadores de servicios es de mapear estas experiencias de cliente en un sentido amplio, ¿no? Y esto también incluye, en nuestro caso, que es una organización con mucha historia, pues los puntos de contacto tradicionales, ¿no? Como las sucursales, etcétera, las comunicaciones que se hacen y demás. Entonces, los diseñadores de servicio pensamos un poco en todo esto. Claro, efectivamente. Y es que, bueno, yendo un poco a lo que sería el título, ¿no? Que imagino que la gente ha entrado para ver un poco cómo es el diseño y sobre todo que nos expliques, siendo responsable de diseño de BBVA, que es un cargo bastante importante. Sobre todo, mucha gente verá que BBVA tiene un diseño bastante peculiar, un diseño que comenzó hace bastantes años, hace 5 más o menos, que se cambió un poco la dinámica y ha empezado a ser un referente, vamos, por no decir muchas veces el número 1 en banca, que muchos modelos incluso han copiado, porque el diseño ha sido pues como una piedra angular en el que se ha movido un poco toda esta estructura. ¿Nos puedes un poco explicar en cómo se caracteriza, ¿no? este diseño en BBVA, ¿no? Cómo empezó esta idea? Más o menos para poner alguna referencia. También he visto que hay alguna pregunta. Luego seguramente respondremos a las preguntas que nos veis haciendo o seguramente en la entrevista seguramente la podamos resolver en el propio directo. Pero seguramente si no, al final contestaremos a todas las preguntas que tengáis. Venga, voy a ir súper rápido porque las preguntas son muy interesantes, seguramente. Entonces, y para darle oportunidad a la gente a participar. BBVA, pues empezamos en diseño. BBVA es una empresa con una historia súper larga, 160 años, una empresa muy grande, etcétera. Desde el finales de los 90, a principios de los 2000, hizo una apuesta fuerte por este territorio tan común de la transformación digital, etcétera, y hizo una fuerte apuesta tecnológica y de cambio. Pero no, y durante, pues desde los principios de los 2008, 2010, se empezó a construir un equipo, ¿no? Como para ya tener necesidades de dar resolución a problemas, se empezó a tener un pequeño equipo de diseño para dar respuesta a la relación con proveedores, para resolver
el diseño como capacidad. O sea, necesito una app, o sea, en aquel momento necesito una web, necesito tener un transaccional web, pues contrato diseñadores y contrato agencias. Los diseñadores internos van a llevar la relación con las agencias. Y eso se mantuvo así durante bastante tiempo, hasta 2015 más o menos, que se monta el equipo de diseño actual. El hito clave fue, por un lado, entender que el diseño era una capacidad estratégica, o sea, que el diseño podía aportar mucho en la capa esta de relación entre los clientes y la tecnología, que el banco ya venía apostando por la tecnología, y entonces se monta un equipo. El equipo, y esto es clave para los que quizás nos ven desde el punto de vista de la startup, se monta con perfiles variados, ¿no? De repente, pues deja de ser un equipo más de operaciones, de gestionar la relación con proveedores de diseño y empieza a incorporarse diseñadores de servicios como yo, diseñadores de interacción, diseñadores visuales. En el equipo de España, que estaba más encargado de pues, diseñadores front-end, que pudieran programar cosas y traducir esos diseños a código, etcétera. Entonces, y sobre todo investigadores para el diseño, que ya había en la casa alguno, pero que de repente se monta un equipo de investigación que permitía pues, abordar muchos pues, test, validaciones, exploraciones, etcétera, de manera interna. Y esto fue clave, ¿no? Montar el equipo. Y luego poco a poco, ¿no? O sea, hicimos un escalado, fuimos creciendo, mejorando en cosas. Pues primero había que hacer mucha divulgación, ¿no? De lo que podíamos hacer los diseñadores dentro de la casa. Para eso hicimos un programa de transformación que consistía en formar en metodologías de diseño a un montón de empleados para que tuvieran una percepción más allá de que el diseño no solo es qué pinta tienen las cosas, sino cómo funcionan, entender las necesidades de los clientes, entender los contextos en los que se producen, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos ahí un proceso de divulgación interno y de formación interno muy importante para dar a conocer esto y para poder trabajar. Era un poco también para el propio interés del equipo, ¿no? Para poder trabajar mejor. Y luego ya, pues una vez que la gente fue conociendo esto, pues fuimos dando pasos, ¿no? Primero, pues hicimos una primera adaptación visual, se cambió la identidad de marca, no el cambio de marca grande, sino el estilo visual, ¿no? Y este estilo visual abandonó el legado más tradicional de BVA, de banca tradicional, y apostó por la presencia digital, ¿no? Y era un lenguaje muy pensado para el móvil principalmente y, bueno, sigue siendo el lenguaje que tenemos hoy una evolución de ese que se inició en aquel momento. Y pues ahí, empezando a trabajar en proyectos estratégicos, viendo que apostando por diseños, rediseños de la app de España, rediseños de introducción de funcionalidades nuevas en las que el equipo había participado en la conceptualización, pues de repente gana mucho peso el diseño en la organización, pero sobre todo por demostrar que los resultados funcionaban y que haciendo las cosas con esta perspectiva se conseguían buenos resultados de negocio. Claro, no, la verdad es que obviamente el diseño abarca muchísimas ramas y sobre todo aquí en BVA el diseño se ha basado, vamos, prácticamente en lo que ahora mismo vemos como la imagen corporativa, tanto en aplicación, en web, en cualquier tipo que vemos, en cualquier momento que vemos BVA, vemos diseño, vemos algo distinto, algo que diferencia a BVA de otros bancos. Así que la verdad es que, vamos, es súper adecuado esto, pero también me gustaría preguntarte sobre todo ¿a qué consideras diseño? ¿A qué podríamos considerar diseño? Porque diseño abarca muchísimas definiciones. No puede ser la persona que pinta, la persona que programa, pero ¿qué es para ti el diseño? Pues yo creo que el enfoque que seguimos en el equipo de diseño es el de entender las necesidades de las personas, identificar dónde puede haber valor para nuestros usuarios, que pueden ser clientes o no clientes, porque hacemos cosas que tienen alcance más allá de los clientes. Siguiendo unas metodologías determinadas, pues tratar a estas identificaciones de necesidades que tenemos, tratar de darles una respuesta. Y esa respuesta, pues, no me gusta que sea resolución de problemas, porque muchas veces se habla del diseño como herramienta de resolución de problemas. Yo creo que es una herramienta de resolución de problemas, pero no me gustaría quedarme o decir ahora que el diseño solo resuelve problemas, porque también
también es una manera de hacer exploraciones, de abrir nuevas oportunidades, de muchas otras cosas, ¿no? Pero básicamente es un vínculo entre las personas y sus necesidades y lo que la organización puede ofrecerles, ¿no? Y dentro de ese espectro es donde nos movemos. Si eso implica, pues, repensar cómo es el modelo de relación, pues vamos a estar ayudando a los compañeros de negocio y de tecnología a repensar el modelo de relación. Si eso implica que diseñar es, pues, resolver un problema de comprensión en una interfaz, pues vamos a hacer eso, ¿no? Es adaptarse un poco con foco en las personas a cambiar, ¿no? Y sobre todo nuestra capacidad va en mitigar incertidumbre, ¿no? O sea, la capacidad de prototipar algo, de hacer pruebas y de no tener tiempos de desarrollo muy largos en los que hagas una inversión muy fuerte y de repente no funcione lo que estás planteando. Claro, porque, por ejemplo, aquí tenemos un público muy centrado sobre todo en empezar un nuevo negocio, en emprender, en tener su startup, que imagino que es lo que querrán saber un poco y lo que están llevando a cabo. ¿Qué consejos le podrías dar, ¿no? ¿Cómo podría abordar una startup este tema del diseño? Bueno, lo primero de todo es que antes de, por ejemplo, de trabajar con un diseñador o contratar a un diseñador, que vean lo que ese diseñador les puede aportar, ¿no? Y sobre todo, o diseñador o diseñadora, o equipo de diseño, o consultora o agencia, porque depende del nivel de financiación de la startup o de su estado de madurez, pues se van a poder encontrar o a abordar el diseño de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero sobre todo que entiendan lo que les puede aportar, ¿no? Desde que el diseño no solo les va a resolver su imagen o no solo les va a resolver un problema de interfaz con sus potenciales clientes o sus potenciales usuarios, sino que el diseño les puede ayudar, pues, a desentramar problemas complicados o les puede ayudar a explorar nuevas oportunidades a través de metodologías diferentes, o les puede ayudar a integrar una visión más completa, ¿no? Lo típico de pues, inversores, ¿no? Que dan feedback sobre cómo tiene que evolucionar una startup o demás para seguir creciendo, para mejorar o para evolucionar. Pues este tipo de conversaciones de integración, por ejemplo, es una cosa que un diseñador de servicios, por ejemplo, puede ayudar a hacer una organización, ¿no? Y quizás muchas veces en la startup lo primero que se pone, sesiones de trabajo de co-creación, etcétera. Muchas veces en una startup puede parecer que el foco está en voy a resolver mi interfaz y ya lo voy a tener hecho, ¿no? O la identidad, que puede ser. Muchas startups también empiezan por definir su identidad y la proyección de marca, etcétera. Pero muchas veces el problema no empieza ahí. Claro, a lo mejor lo que tenemos que hacer primero es saber a dónde vamos a ir, qué queremos hacer y a partir de aquí ya buscar un poco el perfil de diseñador que estamos buscando o el diseño que queremos. Es decir, no crear por crear, sino tener primero un planteamiento y a partir de aquí ya, pues, hacer el camino y hacerlo de la mejor manera posible, seguramente. Porque sí que ahora mismo vemos muchas, tanto startups, empresas, cualquier tipo de entidad que tiene una web bastante bien diseñada, por ejemplo, aplicaciones que llaman bastante la atención, ¿no? ¿Qué ventajas ves en una empresa que tiene una web bien diseñada y que se preocupa por la imagen y otras que no tanto, ¿no? ¿Qué ventajas verías un poco en empresas que sí y en empresas que no se dedican tanto a esto? Claro, ahí mi punto es, yo creo que ahora mismo, tal y como está la competencia y la cantidad de soluciones que abordan una misma necesidad o que tratan de atacar a un mismo punto de valor, creo que el diseño es diferencial en el sentido de que pues ayuda a transmitir mayor proximidad, mayor facilidad de uso, mayor eficiencia al final, porque no tener que estar reinventando constantemente lo que haces te ayuda a dar respuesta a las necesidades de tus usuarios más rápido, no tener que estar siempre repensando o siempre empezando de cero. Te puede ayudar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero, y más allá de la identidad, yo creo que esto es como cuando tienes 5 bares seguidos en una calle, el que te tiene mejor pinta o el que tiene un ambiente más agradable en función de tu propio criterio, que no todo el mundo tiene que ser el mismo, pues
eso es lo que hace bien el diseño, ¿no? Entender cómo son los usuarios de algo y materializar una respuesta que encaje con ellos, ¿no? Y yo creo que esa es la magia, ¿no? Y como cualquier otro producto, si tienes donde comparar, al final te vas a ir por con el que más afinidad genere contigo, ¿no? Por supuesto, el que funcione corriente, dando por supuesto que todo lo demás es igual. Pero sí, esto es muy importante. Claro, efectivamente, el ejemplo que acabas de dar del bar me parece maravilloso. Es decir, tú al final somos muy de ir a bares y en el momento en el que vemos un bar que tiene buena pinta, entramos. Y puede haber 5 en la misma calle que siempre vamos a entrar en el que de primeras nos va a dar una mejor sensación, pues que tenga pues un cartel luminoso, parece que sea limpio, que el ambiente sea bueno. Y yo creo que también esto puede ser lo mismo al entrar en una aplicación o en entrar en una empresa o intentar ver una web, ¿no? Porque ahora metiéndonos un poco en el tema más digital, más empresaria, startup, ¿qué ejemplo nos podrías poner de alguna empresa, ¿no? Que se ha dado a conocer gracias a un gran diseño? Vamos, una que se ha centrado principalmente en el diseño y que a partir de aquí ya la conocemos todos y se ha convertido en un gigante. Pues a mí siempre me gusta mencionar el caso de Airbnb, por ejemplo, porque uno de los fundadores es diseñador y aparte, aunque no es la manera típica, o sea, no es la manera ortodoxa de resolver un problema de diseño, pero sí es una manera habitual, que es, pues eran gente de San Francisco, en San Francisco los alquileres son muy caros, etcétera, y de repente pues tenían una habitación vacía y querían ver cómo sacar dinero a esa habitación, ¿no? De un problema personal empezaron a explorar cómo podrían montar una plataforma que les ayudara a poner esos espacios y ahora hay un montón. O sea, y esto abrió una infinidad de modelos de negocio, que es de repente tener algo que es un pasivo, que lo tienes ahí, que está y de repente pues ahora hay alquileres de coches siguiendo este modelo, o sea, tienes el coche parado, tal, BlaBlaCar incluso es lo mismo, tienes que hacer un trayecto y lo pones a disposición de usuarios y de repente se te suban a tu viaje y tú recibes un dinero que tendrías que hacer el viaje igual, ¿no? Pues un poco Airbnb fue esto, ¿no? Y el diseño sobre todo le ayudó a... Y aunque ya te digo que fue en primera persona porque lo que hicieron fue abordar el problema desde su punto de vista, desarrollaron la plataforma, etcétera, tampoco fueron ellos muy ortodoxos en el proceso de diseño. Y entonces de repente tenían que hacer un viaje a Europa y trataron de usar su propia plataforma para pagar, o sea, para buscar un alojamiento para ellos en, no sé dónde tenían que ir, Alemania creo, y en Berlín, buscar un apartamento y quedarse allí. Entonces, al hacer esa exploración, esa comprensión en primera persona de lo que hablaba antes, de la investigación con usuarios, que ellos la hicieron por ellos mismos, se dieron cuenta de que la plataforma que habían construido no resolvía los problemas difíciles de verdad, que era pues llegas a Alemania desde San Francisco, no tienes euros para pagar a la persona en directo, claro. Tienes un montón de incertidumbre, no sabes dónde conseguir y de repente, haciendo el uso, se dieron cuenta de que la clave de Airbnb estaba en el modelo de pagos, ¿no? Y de repente Airbnb cambió de ser una plataforma que te ofrecía pasivos o habitaciones o lo que quieras, ahora ha evolucionado muchísimo, os estoy hablando del origen, para convertirse en una plataforma principalmente en una plataforma de pagos en la que pones a disposición y Airbnb en lo único que intermedia es en poner en contacto a huéspedes y anfitriones y gestionarte el pago. Pero hasta que no hicieron la exploración, hasta que no mapearon el journey, hasta que no se encontraron las dificultades, no les servía de nada, ¿no? Y luego hicieron todo un modelo alrededor de esto. Son muy punteros en cómo abordan el diseño, en cómo lo trabajan, en cómo están completamente editando diseños en tiempo real. A mí me parece un ejemplo muy bueno de eso, de comprender las necesidades, de ver las dificultades y, en base a eso, evolucionar un modelo. Claro, y es que Airbnb ahora mismo es un gigante, ¿no? De tanto de alquileres de apartamentos, sobre todo por eso, porque vieron dónde había una necesidad, donde los precios eran muy altos y intentaron buscar, pues tengo un pasivo, tengo una casa, tengo una vivienda, mi segunda vivienda a lo mejor, pues quiero ganar un dinero con ella, y al final vieron la oportunidad y no solamente eso, sino que desde primera persona ellos intentaron utilizarla y se dieron cuenta de que necesitaban, pues, evolucionar. Es decir, que esta evolución del diseño también lo vieron ellos un poco
de primera mano, que es un poco lo que estamos buscando, es decir, que la persona evolucione este diseño a partir de su visión, su camino, el camino que tiene que seguir la aplicación. Entonces, bueno, hablando un poco de conectar, ¿no? con personas, con clientes, ¿cómo se puede conectar pues, con las personas, con clientes, sobre todo ahora que estamos en BBVA, en el banco, con el diseño? ¿Cómo crees que se puede conectar? Pues de muchas maneras. O sea, el diseño puede servir. A mí me gusta siempre, por ejemplo, si estamos en una fase poniéndome en los pies de alguien que está en modo startup, te sirve para validar una idea sin tener que hacer un gran esfuerzo de desarrollo. Quiero decir, si en lugar de hacer todo tu back office, toda la plataforma que necesitas para hacer algo, lo que haces es hacer un prototipo con más o menos funcionalidad, con más o menos fidelidad al resultado final, en función del momento de exploración en el que te encuentres, y sales rápido a hablar con potenciales clientes. Y aquí esto es muy importante. Esto casi que, aunque nos queda ya poquito para acabar y tal, pero es muy importante que los clientes sean verdaderos. O sea, que muchas veces hacemos estas exploraciones con usuarios y se lo preguntamos a nuestra familia, a nuestros colegas, al vecino, a gente que realmente no va a querer darnos, o sea, no va a querer que por mera adaptación social van a tratar de ser complacientes con nosotros porque ven el esfuerzo que le estamos poniendo a algo y es en plan, qué bien lo haces, no sé. En lugar de enfrentarse a la realidad de clientes o potenciales clientes que estarían dispuestos o no a usar tu servicio, ¿no? Siempre aquí invita a todo el mundo a que vaya realmente a explorar las cosas con gente que sean extraños y que además tengan esa necesidad, no extraños porque no los conozcas de nada, sino que estén buscando algo así y que la solución que les estás planteando pueda ser una resolución o no de sus problemas. Claro, la verdad es que sí, llegados a este punto, pues vamos a intentar un poco intentar pues, dar una solución, ¿no? a las personas que nos están escuchando sobre todo, porque a la hora de buscar un diseñador para comenzar un nuevo proceso, como hemos explicado, hay varios tipos de diseñadores, varios tipos de formas en las que podemos, al coger el diseño y a partir de ahí crear y hacer el camino de nuestra empresa, pero ¿qué funciones o qué especificaciones podríamos pedir a un diseñador que comienza un nuevo proyecto? Pues yo creo que, o sea, a un diseñador en general, o sea, yo le pediría que sea una persona, abierta, o sea, que tenga la capacidad de ponerse en abordar un problema desde diferentes puntos de vista, que muchas veces hay como una imagen predefinida, ¿no? Como que los diseñadores son los que dan forma y lo dan a su manera, ¿no? O sea, esto es un legado del diseño más tradicional, ¿no? Y de una época concreta del diseño en que estaba muy vinculado a la autoría, ¿no? Yo creo que un buen diseño es un diseñador que se adapta al contexto, que se adapta a la empresa en la que está haciendo, para la que está haciendo su trabajo, que se adapta al público al que se dirige y demás. Y luego también muy importante, la curiosidad, ¿no? Que sea una persona curiosa, ¿no? Que quiera explorar cosas, que sea propositiva, que sea proactiva, que tenga inquietud, ¿no? En ver pues, diferentes tecnologías, diferentes formas de abordar y demás. Y que luego que no tenga problema para mí es muy importante que no tenga problema en pues, la gestión de la incertidumbre, de entender que esto es un proceso de aprendizaje, que el diseño sirve para explorar algo y para aprender y que luego también gestione bien el feedback, porque muchas veces pues, va a tocar que muchos diseñadores son como muy cerrados en cuanto no en BVA, pero en general, hablo de la comunidad de diseño en general. Cerrados en este sentido, ¿no? A no recibir feedback o a no estar abiertos a las críticas. Yo creo que hay que estar abiertos a las críticas, sobre todo cuando estás haciendo algo, pues eso, que quieres mejorar y que quieres evolucionar constantemente, ¿no? Que yo creo que es el caso de una startup, hasta que deja de ser una startup, te pasas la vida evolucionando tu producto. Incluso las empresas grandes ahora estamos en lo mismo, o sea, no te queda otra porque el mundo cambia muy rápido, ¿no? Y entonces tienes que estar siempre con ese mindset de evolución.
No, no, y además se ve que el cambio es inminente, que las empresas cambian continuamente, sobre todo ahora que es que hace varios años nos hemos metido en la época digital y todo se ha tenido que volver a cambiar. Como bien has dicho, BBVA empezó hace muchísimos años y hasta hace 10 años, por así decirlo, ha hecho algo distinto en el mundo del diseño y por eso ahora mismo BBVA destaca bastante entre las aplicaciones, entre las web más vamos a decirlas modernas, ¿no? O más vistosas pueden llegar a ser gracias a este diseño. Aprovechando, voy a ver si podemos contestar a la pregunta que nos ha hecho una persona que nos ha hecho una preguntita, que es ¿qué tecnología usamos en el desarrollo en el desarrollo móviles? ¿Qué tecnología en qué sentido? ¿Qué tecnología? De- Claro, la ha dejado la pregunta un poco en el aire. Es ¿qué tecnología usan en el desarrollo de móviles? O sea, yo hablo de diseño. O sea, voy a hablar de lo que usamos en diseño, no de las plataformas, no en lo que está programado o tal, porque como soy de diseño no voy a hablar por lo que hacen otros compis, aunque podría, porque usamos diferentes tecnologías, de hecho. O sea, voy a decir solo que se usan tecnologías distintas en función de los países y que ahora estamos haciendo un proceso de transición tecnológica en ese sentido. Pero de diseño, pues nosotros trabajamos con herramientas de diseño, trabajamos con Sketch para toda la parte de conceptual, o sea, para la parte de más de diseño de flujos y diseño de interfaz de usuario y demás, y usamos InVision para construir prototipos que nos sirven para testar las ideas con los clientes. Yo creo que luego usamos también otras herramientas para conceptualizar, que también hablaba antes de la importancia, pues eso, pues utilizamos también de InVision la herramienta Freehand para conceptualizar, por ejemplo, mapear experiencias de usuario o hacer sesiones de co-creación con stakeholders, etcétera. Estas, así por destacar, 3 herramientas que usamos mucho en diseño, estas son las que usamos. Espero que a la persona le haya solucionado la duda. Seguro que sí, porque si estamos hablando de diseño, me imagino que habrá preguntado sobre todo por estas herramientas que se utilizan en diseño. Antes de terminar, también quiero preguntar al público si tiene alguna otra pregunta, porque vamos a ir ahora mismo con la última pregunta que también va un poco dirigida a ellos, que es que ¿qué consejos le podríamos dar a un diseñador ahora que está empezando? ¿Qué consejos, qué tips le podríamos dar a un diseñador que ahora mismo dice, voy a empezar a mi nueva startup? ¿Qué 3, 4 consejos le podríamos dar? Primero, que traten de, o sea, voy a ir a algo muy conceptual. Primero, que traten de identificar un espacio en el que, como hay muchísimas soluciones ya existentes para respuestas de necesidades de clientes, que traten de buscar un espacio para aportar valor, ¿no? Que resuelvan una necesidad y que esa necesidad sea una necesidad humana muy específica. Una vez que tengan identificada esa necesidad, que la exploren, ¿no? Que exploren en profundidad, cómo poder aportar esto de diferentes maneras, ¿no? Y aquí invito a que hagan exploraciones más profundas con personas reales, que hagan entrevistas. Y no me refiero tanto a resultados cuantitativos, ¿no? No solo cuestionarios, encuestas, que estamos muy acostumbrados a los ratings, a dar estrellitas, a dar si esto me gusta o no me gusta. No, me refiero a tener conversaciones con personas que vayan a juzgar eso, ¿no? Y que hagan exploraciones profundas en este sentido. Y luego que prueben muchas hipótesis, ¿no? A mí me gusta mucho el enfoque, ¿no? De quizás también tengo una idea, voy a hacer un prototipo rápido y voy a testarla, ¿no? Y sobre todo, y esto en cuanto a manera de trabajar, y a mí me gusta también pensar en muchas veces, o sea, que no tengas miedo a cambiar el modelo, ¿no? O sea, que cambies de modelo si no te ha funcionado una cosa, que sigas explorando, porque quizás esa idea con esa forma no era interesante o no encaja con el mercado o no encaja con tus usuarios, pero si le sigues dando vueltas vas a poder llegar, ¿no? Y ahí es lo que hablaba de plantear otras hipótesis distintas, otros enfoques, ponerse en la mirada de otros, etcétera.
y que exploren cosas, que tampoco hace falta una gran infraestructura. Quiero decir que muchas veces, tanto a los diseñadores que están pensando en trabajar en una startup, como a los que, si estás pensando en trabajar en una startup, que no esperen a que les den el trabajo para hacer algo. Quiero decir que el diseño es suficientemente flexible y ágil como para que puedas probar las cosas por ti mismo, ¿no? Y que quizás eso te abra la puerta de entrar en una startup un poco más evolucionada en la que puedes aportar. Pero será mucho de valor que hayas experimentado tu propio proceso de emprendimiento o tu propio proceso de conceptualización, ¿no? Que yo creo que tiene mucho valor. Muchas veces hablamos de que no tenemos la oportunidad de hacer algo, etcétera. Nos las podemos inventar, ¿no? Incluso podemos replantear cosas que ya existen. Pues mira, con estos consejos que has dado y estos tips para ser un buen diseñador, ha surgido otra duda de un usuario que nos pregunta qué es lo que más se valora en un diseñador. Y te preguntan a ti como experto en particular, es decir, ¿tú qué valorarías más o qué es lo que más valoras de un diseñador? Yo valoro especialmente, y eso es una cosa, aparte lo hacemos porque en los programas que tenemos de contratación en BVA o de desarrollo de talento joven, lo que valoramos mucho es, por un lado, o sea, hay como tres cosas como muy importantes, ¿no? Por un lado, esta empatía con los usuarios, ¿no? Esta capacidad de que lo que haces no sea basado en tu yo como diseñador, sino en lo que haces para otras personas. Luego, la curiosidad. Yo creo que es muy importante esa curiosidad, ¿no? Estar siempre activo, siempre queriendo aprender. O sea, no dejar nunca de aprender, siempre estar en constante evolución, no solo de la idea, sino de los conocimientos previos que tienes. No importa lo que hayas conseguido, los premios que tienes. O sea, para nosotros en BVA es un reto. O sea, a pesar del reconocimiento que tenemos, ser capaces de seguir proponiendo cosas nuevas, ser capaces de decir, esto no lo podemos mejorar, aquí podemos probar una cosa nueva que nos ha probado, etcétera. Y luego también pues un poco ¿no? ser humildes, ¿no? Porque ser humilde yo creo que te lleva a ser creativo, ¿no? A entender que hay mucho más allá del universo que conoces, ¿no? Y esta combinación de cosas yo creo que da un buen perfil. Y como veis, no tiene nada que ver con ninguna herramienta ni con nada, sino con la forma de pensar. Claro, efectivamente, al final pensamos siempre que diseño es saber utilizar herramientas, saber crear o saber, pero no, al final todo viene un poco de las ganas que tenga una persona de aprender, de lo que es capaz de albergar en su mente y sobre todo lo que es capaz de expresar, porque al final lo que acabas de decir, tanto la humildad como los valores que puede tener una persona a la hora de intentar, pues, irse de un lado a otro continuamente para crear, creo que es lo más importante. Creo que a mí ya no se me escapa ninguna pregunta. Parece que no hay tampoco ninguna pregunta ahora mismo entre los usuarios que están en el chat. Así que, Ancho, decirte que pues, muchísimas gracias por haber estado aquí, por enseñarnos un poco más sobre ese diseño que estás haciendo y sobre todo qué consejo le estás dando a la gente para gente de aquí de Open Innovation para esa creación de startups o emprendedores que a lo mejor quieren montar su primer negocio o que ya están trabajando, pero también quieren un poco, a lo mejor, andar un poco sobre ese tema de diseño. Creo que hablo en el nombre de todos en el que doy las gracias porque la verdad es que ha sido todo muy interesante y bueno, en cualquier cosa que necesites sabes que estamos por aquí, así que Ancho, muchísimas gracias. Cualquier cosilla que nos tengas que comentar, las puertas están abiertas. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos por atender y por las preguntas que han sido muy, muy interesantes. Perfecto, pues bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo Innova Home Festival. Muchas gracias a todos. Hasta luego.